Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar de los teoremas de probabilidad, que son los teoremas de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Vamos a comenzar por el teorema de la probabilidad total. Imaginemos que tenemos una serie de sucesos B1, B2, B3, B4, así hasta BR. Dentro, y que todos estos sucesos, B1 hasta BR, la unión de los mismos da el espacio muestral. Y además son incompatibles 2 a 2. El que cumplan estas dos condiciones, es decir, que la unión de todos me dé el espacio muestral E y que los sucesos sean incompatibles 2 a 2, es decir, que tomados dos cualesquiera de estos sucesos, pero que siempre sean distintos, no sean la intersección del mismo suceso, la intersección siempre nos da el suceso imposible, es decir, que son sucesos que no se pueden dar a la vez. Cuando se cumplen estas dos condiciones, se dice que los sucesos B1, B2 hasta BR constituyen lo que se denomina un sistema completo de sucesos. Pues bien, cuando los sucesos B1, B2, B3 hasta BR forman un sistema completo, para calcular la probabilidad de un suceso A, la probabilidad del suceso A la podemos calcular como la probabilidad de la intersección de A con B sub 1 más la probabilidad de la intersección de A con B sub 2 más la probabilidad de la intersección, así hasta la probabilidad de la intersección de A con B sub R. O, lo que es lo mismo, la probabilidad de B sub 1 por la probabilidad de A condicionado a B sub 1 más la probabilidad de B sub 2 por la probabilidad de A condicionado a B sub 2 y así sucesivamente hasta llegar a la probabilidad del último suceso por la probabilidad del suceso A condicionado a ese suceso. Bien, este resultado se conoce con el nombre del teorema de la probabilidad total. Es interesante para resolver estos problemas hacerlo mediante un diagrama en árbol. En este diagrama en árbol iríamos poniendo los diferentes sucesos que constituyen el sistema completo de sucesos, BR, y ahora en otra rama pues pondríamos normalmente A y no A, es decir, el suceso A y el suceso contrario. Entonces, para hallar la probabilidad del suceso A, tendríamos que sumar, como hemos dicho, la probabilidad de B sub 1 y intersección A más la probabilidad de B sub 2 intersección A más, y así sucesivamente hasta llegar a la probabilidad de B sub R intersección A. Y esto es lo que me daría esta fórmula a partir de si sustituimos cada una de las probabilidades de la intersección de sucesos por su valor. Vamos a ver un ejemplo y vamos a aclarar esto. Dice el problema: una marca de coches realiza el 35% de su producción en la fábrica de España, el 40% en su fábrica de Italia y el 25% en su fábrica de Portugal. Tenemos, por lo tanto, una producción de vehículos en 3 fábricas de 3 países. La probabilidad de que un coche de esta marca fabricado en España tenga una avería en su primer año es del 4%. Para los coches fabricados en Italia del 3% y para los fabricados en Portugal del 5%. ¿Cuál es la probabilidad de que un coche cualquiera de esa marca tenga una avería en el primer año? Si nos fijamos, la probabilidad de tener avería nos la da el problema condicionado al lugar donde se ha producido el coche. Por lo tanto, yo puedo ver que los sucesos de producir el coche en España, en Italia o en Portugal son sucesos incompatibles. No se pueden dar a la vez. Obviamente un coche no se puede producir al mismo tiempo en España y Portugal, o en España y en Italia. Y además los sucesos España, Italia y Portugal, si yo hago la unión de los tres me da el espacio muestral, puesto que la empresa no tiene más fábricas. Las 3 fábricas, una en España, otra en Italia y otra en Portugal. Nos da el espacio muestral, que es el suceso seguro. Y además los sucesos
hemos visto que eran incompatibles entre dos, ya lo hemos dicho, por lo tanto constituyen un sistema completo de sucesos y se puede aplicar el teorema de la probabilidad total. Vamos a simbolizar los sucesos, sea E, coche producido en la fábrica de España, I, coche producido en la fábrica de Italia y P, coche producido en la fábrica de Portugal. Y sea A, presentar una avería en el primer año. Si nosotros hacemos el diagrama en árbol, tendríamos en una primera opción, es el lugar donde se produce, donde está la fábrica de producción, y luego tenemos la probabilidad en cada caso de sufrir una avería en el primer año o no. Así. Bien, vamos a sustituir el 35%, 35 entre 100, 0,35 sería la probabilidad de fabricar el coche en la factoría española. 40%, 40 entre 100, 0,40 en la factoría de Italia. Y 25%, 25 partido por 100, 0,25 en la factoría portuguesa. Y ahora, la probabilidad de sufrir una avería durante el primer año sería del 4%, 4 entre 100, que es 0,04. Cuidado, 4 entre 100 es 0,04, no 0,4, que muchas veces tenemos ese error. Para los coches fabricados en Italia es del 3%, 0,03, y para los coches fabricados en Portugal del 5%, es decir, 0,05. Nos fijamos en que esta probabilidad es la probabilidad de sufrir una avería en el primer año condicionado al país. Por eso lo pongo después. Bien, pues aplicamos el teorema de probabilidad total, porque me da que halle cuál es la probabilidad de que un coche cualquiera de esa marca tenga una avería el primer año. Es decir, la probabilidad de tener una avería sería la probabilidad de tener una avería y ser fabricado en España, o la probabilidad de tener una avería y ser fabricado en Italia, o la probabilidad de tener una avería y ser fabricado en Portugal. Como los sucesos son incompatibles, no se pueden dar a la vez, pues sumo las tres probabilidades. ¿Cuánto vale cada una de estas probabilidades? Bueno, pues la probabilidad de ser fabricado en España y tener una avería el primer año sería la probabilidad de ser fabricado en España por la probabilidad de tener una avería condicionado a ser fabricado en España. Recordemos que cuando tenemos el diagrama en árbol, la probabilidad pues viene dada por el producto de las probabilidades que nos encontramos en el camino que me piden. Más la probabilidad de ser fabricado en Italia por la probabilidad de tener una avería el primer año condicionado a ser fabricado en Italia, más la probabilidad de ser fabricado en Portugal por la probabilidad de tener una avería condicionado a ser fabricado en Portugal. Si sustituimos estos valores por los suyos, tendríamos 0,35 por 0,04 más 0,40 por 0,03 más 0,25 por 0,05. Si hacemos esto, me daría 0,0385, que sería que la probabilidad de que un coche cualquiera de esta marca tenga una avería el primer año, es decir, un 3,85% si multiplicamos esto por 100. Vamos ahora con el teorema de Bayes. Volvemos a nuestro sistema completo de sucesos, de B1 hasta BR. Recordemos que eran sucesos que eran incompatibles 2 a 2, es decir, no se podían dar a la vez ninguno de ellos, y que la unión de todos ellos me daba el espacio muestral. Eso se llamaba un sistema completo de sucesos. Se llama probabilidad a posteriori a la probabilidad de B sub I condicionado a. Es decir, la probabilidad a posteriori es una probabilidad, como su nombre indica, que me dan un dato posterior al dato del cual me piden la probabilidad. Es decir, me piden la probabilidad de B sub I condicionado a que yo sé que ha sucedido el suceso A. ¿De acuerdo? Los casos favorables serían que suceda A y B sub I. Si divido por el número total de datos, tendría la probabilidad de A y B sub I. Y los casos posibles serían las veces que ocurre el suceso A, que si divido por el número total de casos, me daría la probabilidad del suceso A. Bien,
yo sé que la probabilidad de A intersección B sub I es lo mismo que la probabilidad de B sub I intersección A, que era la probabilidad de B sub I por la probabilidad de A condicionado a B sub I. Y esta probabilidad de A era la que me daba el teorema de probabilidad total, ¿de acuerdo? Que era la probabilidad de B sub 1 intersección A más la probabilidad de B sub 2 intersección A, así más la probabilidad de B sub R intersección A, que era igual a esto. Si sustituimos estos dos en la fórmula esta que tenemos aquí, obtenemos la fórmula de Bayes, que es esta. Bien, vamos a contar el problema anterior. Nos habíamos quedado aquí. Vamos a añadir un segundo apartado, que dice lo siguiente. Supongamos que un coche de esa marca se avería en el primer año. ¿Cuál es la probabilidad de que ese coche haya sido fabricado en Portugal? Fíjense que en este ejemplo se ve muy bien por qué se llama este tipo de probabilidad a posteriori. Se refiere a un suceso del pasado, es decir, se refiere a un suceso que es el país de fabricación y me da un suceso posterior. Es que ese coche que fue fabricado pues ha sufrido una avería durante el primer año. Y me pide que cuál es la probabilidad de que, sabiendo que sufrió una avería, haya sido fabricado en Portugal. Es decir, conozco un suceso a posteriori, que es que ha sufrido una avería. Conozco algo que modifica el espacio muestral. Y tendríamos que hacer un razonamiento casi inverso, hacia atrás, ¿verdad? Inverso al que hemos hecho habitualmente. Entonces, como yo sé que ha sufrido una avería, la probabilidad que me están pidiendo es la probabilidad de que sea fabricado en Portugal condicionado a que yo sé que ha sufrido una avería. Y esto es igual a la probabilidad de que esté fabricado en Portugal y haya sufrido una avería, que vendrían a ser los casos favorables a esto, partido por los casos posibles que es que haya sufrido una avería, ¿no? Vamos a calcular esto entonces. La probabilidad de que ha sufrido una avería durante el primer año y está fabricado en Portugal sería la probabilidad de estar fabricado en Portugal por la probabilidad de sufrir una avería condicionado a estar fabricado en Portugal. Probabilidad de estar fabricado en Portugal por la probabilidad de sufrir una avería durante el primer año condicionado a estar fabricado en Portugal. Partido por la probabilidad de sufrir una avería durante el primer año. Esta probabilidad la calculé en el apartado anterior mediante el teorema de la probabilidad total, que me daba 0,0385. La probabilidad de estar fabricado en Portugal era 0,25 y la de sufrir una avería condicionado a estar fabricado en Portugal sería 0,05. Si sustituyo, tendría que la probabilidad es 0,3247, un 32,47%. Y eso es lo que me pide este segundo apartado, que es el teorema, la aplicación del teorema de Bayes. Esto es una probabilidad a posteriori. Yo sé un dato a posteriori y es que el coche ha sufrido una avería durante el primer año. Vamos a ponerle un apartado más al problema que me dice cuál es la probabilidad de elegir al azar un coche fabricado en España o que tenga una avería durante el primer año. Esta O me indica que lo que me están pidiendo es una unión. Recordad que la intersección era I, la I coordinada copulativa, y la unión es la O. La O inclusiva, porque significa que me vale que esté fabricada en España, que tenga una avería durante el primer año, o ambas cosas, que esté fabricado en España y tenga una avería durante el primer año. Luego los sucesos son compatibles, porque hay coches que están fabricados en España y tienen una avería el primer año. Por lo tanto, tendré que aplicar la probabilidad de estar fabricado en España más la probabilidad de sufrir una avería durante el primer año menos la probabilidad de la intersección. La probabilidad de estar fabricado en España es 0,35, la probabilidad
probabilidad de sufrir una avería durante el primer año lo calculé en el apartado A por el teorema de la probabilidad total, 0,0385. Y por último, la probabilidad de esta intersección, pues sería la probabilidad de E intersección A, es la probabilidad de estar fabricado en España, por la probabilidad de tener un accidente condicionado a estar fabricado en España. Es decir, 0,35 por 0,04. Y si hacemos esta operación, me daría 0,3745, un 37,45%. Pues bien, gracias por vuestra atención y nos vemos en un próximo vídeo.